Correcto. Así, evalúe la suma. Dado usando la notación sigma. Primero determinaremos la suma, usando la fórmula de suma que se muestra a continuación, y luego verificaremos la resultado en el T84. Comencemos escribiendo la suma dada como una diferencia de dos sumas. La suma dada es igual a la suma de i es igual a 1 a 30 de i cubos, menos la suma de i es igual a 1 a 30 de 2i al cuadrado. También vamos a tener en cuenta el 2 de la segunda suma, y escriba la suma dada como la suma de i es igual a 1 a 30 de i cubo menos 2 veces la suma de i es igual a 1 a 30 de i cuadrado. Y ahora mirando en las fórmulas a continuación, observe la suma de i es igual a 1 a n de i cuadrado es igual al producto de n más 1 y 2n más 1, todos divididos por 6 y la suma de i es igual 1 a n de i cubo es igual al producto de n cuadrado, y el cuadrado de n más 1 dividido por 4. Usaremos estas dos fórmulas para determinar nuestra suma. Aviso para nuestras sumas, n el límite superior es de 30. Entonces la suma de i es igual 1 a 30 de i cube de nuevo donde n es igual a 30, es igual a la plaza de 30 veces cuadrado de 30 más 1. Todos divididos por 4. Entonces tenemos menos 2 veces la suma de i es igual a 1 a 30 de i cuadrado donde de nuevo n es 30. Así que tenemos el producto de 30, 30 más 1 y 2 veces 30 más 1. Todos divididos por 6. Observe aquí que podemos simplificar los 2, los 6 o los 6 y los 30, vamos a simplificarla los 6, y los 30 hay unos 6 en 6 y 5 6 en 30. Así que tenemos 30 al cuadrado, veces 31 al cuadrado dividido por 4 menos entonces aquí tenemos 2 veces 5 que es 10. Veces 31 por 61. Y ahora vamos a la calculadora. Necesitamos paréntesis alrededor del numerador aquí, así que tenemos paréntesis abiertos 30 veces al cuadrado 31 al cuadrado, cerrar paréntesis dividido por 4. Entonces tenemos menos 10 veces 31 por 61. Que es igual a 197.315. Verifiquemos esto en la T84 usando la función de suma. Para hacer esto, presione Matemáticas. Flecha hacia abajo a la opción 0 para la suma, que está aquí, presione Enter. Podemos usar cualquier variable, voy a usar X, el límite inferior es 1, correcto límite superior de flecha es de 30. Flecha derecha. Necesitamos para usar X en la fórmula y, por lo tanto, se introdujo X cubado menos 2X al cuadrado. Así que X elevado al poder de árbol, flecha derecha, menos 2X cuadrado Enter y obtenemos los mismos resultados verificando que nuestro trabajo es correcto. Espero que haya encontrado esto útil.